Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a el primer capítulo de Medcast Racetti. En esta oportunidad, como podrán estar viendo, vamos a hablar sobre consejos que nos sirvan para sobrevivir a la carrera de medicina. En esta oportunidad tenemos a un muy gran invitado, el cual es el doctor Daniel Santos. Daniel, preséntate para más o menos conocerte un poquito más. Bueno, primero, gracias por invitarme. Yo soy el doctor Daniel Santos, egresado de la Escuela Luis Racetti el año pasado, de hecho. Fui egresado, mención magna cum laude, fui el primero de mi promoción, recibí el premio Lorenzo Campins y Ballester, recibí el premio Jesús Rafael Rísquez de la Cátedra de Microbiología, el premio Linda Delgado de la Cátedra de Parasitología. Varios me conocerán, fui preparador por 3 años de la cátedra de microbiología y bueno, y todavía sigo siendo preparador, pero particular de otras materias, así que probablemente han escuchado algo de mí por ahí. Ok, perfecto, Daniel. Bueno, principalmente muchos te conocemos por lo que habías comentado de ser preparador y todo esto. Se escucha mucho tu nombre por los pasillos, magna cum laude, sobre todo lo que acabas de comentar. Pero principalmente te tenemos aquí porque queremos hacerle unas preguntas porque sabemos que tienes muchísima experiencia en la universidad y queríamos conocer de ti. ¿Qué opinas tú o qué recomendaciones nos puedes dar dependiendo de cada año, desde primero hasta sexto año? Ok, bueno, para empezar a darles una breboca de cómo es la experiencia universitaria, primero es sumamente subjetiva, o sea, es una experiencia muy personal, es una experiencia que a lo mejor la tuya no ha sido la misma que la mía, como para darles una breve introducción. Sin embargo, les voy a decir como que lo más característico, en mi opinión, de cada año en particular, como que sus ciertas fortalezas, sus debilidades y todo eso. Primer año, para los que están actualmente en primer año o van a ser futuros primer año, como nuevos ingresos, es un año de adaptación. O sea, para mí la palabra que lo define es transición, es adaptación, es pasar de un ambiente con el que estabas muy familiarizado, que a lo mejor era el colegio, donde tenías un método de estudio, tú te desenvolvías de una forma en particular, y llegas a este nuevo ambiente, que es la Universidad Central de Venezuela, en este caso, si no es otra universidad, pero es un ambiente por completo diferente. O sea, es un abordaje completamente diferente. A lo mejor tu método de estudio tiene que cambiar. Te vas a enfrentar a desconocidos, a profesores que a lo mejor tienen un método totalmente diferente a lo que tú estabas acostumbrado. O sea, es un choque, es un año de choque. Realmente, a pesar de que a lo mejor a ti y lo que le ha pasado a muchos, en retrospectiva, primer año no es un año complejo, o sea, es un año de mucha carga teórica, mucha carga que amerita memorización, pero no es algo imposible. Pero en ese momento tú a veces sientes que es imposible. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a esto, no estás acostumbrado a este ritmo, no estás acostumbrado a estudiar de esa forma. Entonces, es como que esa es la dificultad realmente, pero no es que primer año es un año difícil como tal, no lo es. O sea, la dificultad reside en tú aprender a adaptarte y a lograr montarte y lograr lidiar con primer año como tal. Pero les digo, no es imposible, como siempre, recordatorio, todos los años se gradúan médicos, o sea que siempre se puede. Una vez que tú te adaptas a primer año, logras salir de ahí creyendo que ya aprendiste a lidiar con la carrera, te encuentras con segundo año, que en mi opinión la palabra que lo define es la complejidad. Segundo año, como te constará a ti, es un año que yo pienso es filtro en la carrera porque sus materias son muy extensas, son muy complejas, son muy teóricas y que entonces vienes de primer año confiado, creyendo que ya ahora sabes por fin cómo enfrentarte a la carrera y a lo mejor no estabas tan claro. ¿Por qué? Porque aquí el nivel de dificultad entre un año y el otro es abismal la diferencia. Entonces, a lo mejor es un año donde te tienes que replantearte, realmente sé cómo se estudia, a lo mejor necesitas apoyo en tu grupo de amigos, tienes que buscar ayuda, o sea, es un año que de verdad es una piedra en el zapato del estudiante de medicina. Entonces, tienes que volver a tus inicios y ver, bueno, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, esforzarte a lo mejor más de lo que estabas haciendo antes, organizarte mejor. Pero segundo año es un año que, basándome en mi experiencia, es un año que me pareció complejo totalmente. Sin embargo, no imposible. Aquí está la gente de tercer año que les recuerda a ustedes todo el tiempo que si se puede, cuando llegas finalmente a tercer año de la carrera, es un poco, es una experiencia como un feedback positivo. ¿Por qué? Porque ahora estás en una nueva transición, pero es una transición del ambiente teórico a un ambiente hospitalario práctico, donde empiezas a ver como que las primeras señales de lo que tú vas a hacer, de lo que va a ser tu vida, lo que es la práctica clínica, lo que es ver a un paciente. ¿Dónde está a lo mejor la dificultad de tercer año?
que tienes que adaptarte otra vez. Ya esto no es todo tan teórico, ahora tú es práctico, ahora tienes que empezar a abrirte un poco más hacia la parte de la humanidad de la carrera, que es el manejar un paciente, saber que lidias con personas que sufren. Es otra dinámica totalmente, tienes que estar mucho más tiempo en la universidad de lo que estabas anteriormente, pero es un año que se disfruta bastante. A mi parecer, tercer año es uno de los mejores años de la carrera. Cualquiera de las personas que están en tercero te lo pueden probablemente confirmar. Y es como que ese recordatorio de que, bueno, todo esto que yo vi anteriormente, todo esto por lo que yo sufrí en primero, segundo año, lo teórico, tiene sus frutos, como que estoy viendo por qué lo estudié, ahora estoy viendo como que cómo se aplica. Tiene todas como que empieza a engranar todo, de una cierta manera. Después de tercer año viene cuarto, que es un año bastante complejo, un año que es un poco contradictorio a lo mejor, porque tienes un contacto clínico muy, muy grande, o sea, estás constantemente rotando en el hospital, varias microrotaciones, vas a estar por todas las especialidades que se te ocurran y empiezas a ver, a lo mejor yo quiero hacer esto, quiero hacer esta especialidad, me gusta ginecología obstetricia, me gusta urología, empiezas a ver como que esto lo haría, esto no lo haría, sigues reforzando lo que es el ambiente hospitalario y cada vez más vas entendiendo un poquito como que a dónde te estás encaminando, pero a pesar de tener esta carga clínica tan grande a lo largo de la mañana, después tienes a el gran fantasma de cuarto año, ahí siempre atrás, recordándote que no te confíes, que es farmacología. Todos ustedes, estudiantes de medicina, habrán escuchado fármaco. Fármaco es el terror del estudiante. Y eso es algo que no es porque nosotros veamos farmacología difícil, realmente es fármaco difícil internacionalmente, es una materia muy compleja, muy extensa, que entonces es ese recordatorio de los estudiantes de cuarto año, como que el momento que te mantiene bastante humilde en la carrera. Tú a lo mejor crees que ya como estás tu segundo año en el hospital, viendo todo cómo se maneja, yo me las sé todas, no te las sabes todavía, fármaco te recuerda que todavía tienes por aprender, todavía no sabes cómo se manejan muchísimas cosas, entonces tienes que lidiar con fármaco. Fármaco no es imposible, nosotros lo celebramos bastante cuando sales de fármaco, como les contará a todos, pero se puede lograr, sí se puede salir de farmacología. Y no debes dejar que como que la carga de farmacología te arruine a lo mejor la experiencia de cuarto año, que es un año que me parece bastante bonito, empiezas a ver ginecología de obstetricia, tiene otras cosas. Después de cuarto llegas a quinto, donde finalmente me parece a mí es el año más complejo de la carrera, no tanto por la dificultad de sus materias por separado, sino por la carga académica, horaria, física y todas las anteriores, porque estás todo el día en la universidad, todos los días. Estás toda la mañana en el hospital, de lunes a viernes, toda la mañana, sales de ahí a lo mejor cansado y tienes toda la tarde, todos los otros días, millones de materias, empiezas a ver historia de la medicina, ves medicina del trabajo, ves muchísimas materias que te van a exigir mucho tiempo. Entonces tú estás agotado. Tú le puedes preguntar a cualquier estudiante de quinto año que siente que ya está viendo la luz al final del camino y dice, ya yo por fin voy a terminar la carrera, ya yo soy médico. No, todavía no lo eres. Quinto es como la última traba que tienes antes de salir, es sumamente demandante. Esa gente no puede más con su vida, pobrecitos, la verdad que yo entiendo lo que es estar en quinto año, pero no es imposible. Y finalmente, cuando logras salir de esa carga importantísima que es quinto, llegas a sexto, que todos los conocemos como el internado rotatorio de pregrado, que en mi opinión particular es el mejor año de la carrera, es el año que más se disfruta, es el año donde ya a lo mejor la parte teórica queda un poco atrás, empiezas a entender por qué estás aquí, cómo va a ser tu vida, ves cómo es la dinámica hospitalaria, ves cómo es la gestión de los pacientes, cómo va a ser tu experiencia cuando seas residente de posgrado y sobre todo es cuando ya de verdad estás en el papel de médico, estás trabajando prácticamente como un médico, los pacientes te van a decir doctor, y donde tú de verdad vas a estar involucrado en el manejo del paciente, vas a ver a los pacientes agradecidos, vas a ver personas sufrir. Ahí es cuando haces el contacto, de verdad internalizas, esto es la vida, haces el contacto con la muerte. Tienes que hacer las paces con muchísimos procesos, pero que sabes que van a ser de ahora en adelante el resto de tu vida. Y es como que ya finalmente entender qué es lo que viene después. Y sobre todo es donde terminas de agarrar la confianza, porque algo que pasa a lo largo de la carrera es donde tú dudas sobre si eres capaz o no de llevar, de manejar un paciente, de atender tú solo una emergencia. Y ahí es ese año de práctica donde tú sales de tu casa, tu nido, la Universidad Central, a un hospital toda 24/7, donde terminas de entender, no, yo sí puedo, la verdad sí puedo, todo esto que aprendí era para algo, y donde tienes que terminar de agarrar confianza en ti mismo de que tú eres capaz de hacer eso. Para mí eso es más o menos un resumen de lo que es la carrera. Obviamente hay muchísima tela que cortar.
mil experiencias que compartir, pero bueno, tampoco hay tanto chance de eso, pero eso es un pequeño resumen que les puedo dar de la carrera. Me agradó bastante tu resumen. Creo que cualquier persona que estudie medicina puede estar de acuerdo con todo lo que estás comentando, pero hay ciertas cosas que me hacen mucho ruido y es que nombras bastantes materias. Se sabe mucho que en medicina se ven demasiadas materias, pero hay materias en específico que son como las que nosotros conocemos como materias filtro. Sí, sí, las que todo el mundo le tiene miedo. Exacto. Entonces, quisiera saber cómo hiciste tú a medida que que pasaste en la universidad. ¿Qué hiciste con esas materias difíciles? O sea, ¿qué consejos nos podrías dar a nosotros que vamos en camino a ser doctores, tal como tú? Este, ¿Qué nos puedes recomendar con respecto a esas materias difíciles o materias filtro de cada año? Ok. Bueno, en primer lugar, lo que les puedo comentar, lo que es la dificultad de una materia es algo totalmente subjetivo. Obviamente hay unas materias que tienen fama de ser las más difíciles por años y así, pero al final eso va a depender mucho de tu experiencia. A lo mejor la que para mí era la más difícil no es para todo el mundo. Sin embargo, les puedo dar más o menos unos consejos de cómo se abordaban o cómo para mí se deberían de abordar esas materias. En primer año, me parece que los dos grandes ahí que no me termina de quedar muy claro cuáles a lo mejor más difíciles son bioquímica y anatomía, que se dan ahí dependiendo de tus afinidades, alguna te parecerá más difícil que la otra. En primer lugar, bioquímica es una materia que tú no puedes enfrentarte a ella pensando que memorizándote todo y caletreándotelo vas a lograr salir de ella por lo menos triunfante, porque requiere cierto análisis, o sea, no todo es como que la respuesta no está exactamente en un libro. Tienes que tratar de, más que aprenderte y memorizártelo, es razonarlo, entenderlo, poder explicarlo con tus propias palabras, o sea, es como que a lo mejor el mejor enfoque que le podría dar a esa materia. Anatomía, en cambio, sí es mucho más de memorizar, ahí tienes que enfocarte más, hacerlo más gráfico, más visual, tienes que hacer cuadros, tienes que hacer fichas, dibujar o ver dibujos, es lo más práctico para la parte de anatomía, que es un enfoque al contrario de lo que era bioquímica, más análisis, este en cambio es más de memorización. Pero tratar de hacerlo lo más esquemático posible y lo más visual posible. En segundo año, la materia que todo el mundo le tiene terror, todos lo sabrán, es fisiología. Eso es internacional también, o sea, eso no es porque nosotros suframos más que otros, no. Pero fisiología, su dificultad está en que es sumamente extensa. Y la parte de extensa es compleja. ¿Qué va a pasar? Tú no puedes pretender que te vas a memorizar todo el texto o todo el 3 Guerres o todo un libro de fisiología porque es imposible. Y no vas a llegar jamás al examen recitando completamente todo lo que tú te estudiaste de fisiología. La importancia está en entenderlo, poder tú explicarlo con tus propias palabras, hacer tus propios resúmenes, es decir, esto es más importante y yo lo explico así, la idea más importante es esta, tratar de tú hacer tu propio material a partir del material largo y tratar de procesarlo y entenderlo, porque si no, jamás vas a poder recitar de memoria nada de fisiología porque es súper larga. De tercer año, la que puedo como decir es la más difícil, creo que es fisiopatología. Fisiopatología, su dificultad está en que el libro de fisiopato, por ejemplo, es muy extenso. Entonces, tú tienes que enfocarte mucho en qué está dando la cátedra o qué enfoque le están dando los profesores y cuáles son las ideas más importantes que ellos están dándote. ¿Con qué finalidad tú después vas a abordar el libro? Y tú vas a decir, ah, mira, esto lo mencionaron en clase, esto es lo más importante, esto es lo que yo voy a extraer de aquí, vamos a ver cómo lo puedo explicar, pero tratando de focalizar bastante como que el contenido que te están dando, filtrarlo. Fármaco, que es como la clave ahí, es una materia súper extensa que requiere de cuadros, requiere de fichas, requiere de esquematización. O sea, tú tienes que enfrentarte a eso sabiendo que hay una parte de entendimiento, de análisis, pero que de la mano tiene que irse de memoria. Tú no puedes analizar y decir, ah, sí, los inhibidores de la enzima de la enzima convertidora de angiotensina son tal y tal y tal. Eso no lo puedes razonar, eso te lo tienes que saber. Entonces, para mí lo que le recomiendo a todos los estudiantes de fármaco es hacer sus propios cuadros resúmenes con la información puntualizada de cada grupo de medicamentos para que a la hora de aprendértelo sea un poco más accesible. Pero siempre tratando de entender un poco todo lo que viste antes, porque el fármaco es un compendio de lo que viste en fisiología, lo que viste en fisiopato, aplicada. Entonces, no puedes dejar eso atrás, tienes que tenerlo fresco. Quinto, no saco como que ninguna materia sea como particularmente la que destaque como de más dificultad. Pediatría 3 es una materia que la gente suele decir que es difícil, pero es por la carga que te tienes que aprender en poco tiempo. Es una materia que dura 2 meses, que tienes que estudiar constantemente. Ahí el consejo que les puedo dar es mantener la materia al día. Ese es el mejor consejo, puesto que cuando llegue el momento del examen tienes encima 28 temas. Entonces tienes que estudiarlo constantemente. A lo mejor historia de la medicina, otras personas también dicen que es bastante compleja, pero es porque
la materia es diferente a lo que tú te estás acostumbrado toda la carrera. O sea, es algo que es demasiado teórico, son eventos históricos, son fechas, son acontecimientos que tú ya hace cuántos años dejaste de estudiar todas esas cosas de historia. Entonces, como que poner en práctica eso, volver a estudiar esas cosas y al final de la carrera, como que para mí es lo más difícil. Y sexto, no hay ninguna materia así particularmente difícil porque todo es asistencial, o sea, es toda la práctica del día a día, o sea, no es como que no tienes exámenes aparte ya escritos ni nada de eso, entonces como que es más vivir el día a día y lograr sacar el trabajo. Esos son como algunos consejitos resumidos que les puedo dar sobre materias que se consideran complejas. Ok, perfecto. De todas formas, como hemos visto en toda la charla que hemos tenido, hay demasiadas materias en cada año, cada Sí. vez se va aumentando más la carga. Y una duda bastante grande, tanto los que como entran o los que les cuesta un poco a medida que van pasando, es el tema de organización con el tiempo. Ujú, O sea, ¿cómo explicarías tú ujú, ese tema de organización? ujú, ¿Cómo harías tú por ejemplo, si tienes trabajo ujú. o si tienes estudios al mismo tiempo? Si haces los dos, ¿cómo organizas más o menos tú eso? ¿Cómo hacías para estudiar para los exámenes? ¿Con cuánto tiempo? Ujú. Más o menos, ¿cómo te organizabas tú con respecto a eso? Ok, bueno, ahí tú dijiste algo que es extremadamente clave. A mí me parece que lo fundamental para lograr sacar la carrera adelante es organizarte. O sea, el tema de la gestión de tiempo es clave. Y sobre todo si tú tienes algún tipo de responsabilidad adicional, es decir, trabajas, no vivías en Caracas o no vives en el sitio, no eras del sitio en particular donde vas a estudiar. Hay muchas como capas al respecto. Lo primero, tienes que tener un calendario. O sea, tener un calendario, poner visualmente y ver ahí plasmado cuáles son las cosas que yo tengo pendientes, qué cosas tengo que hacer, cuándo las tengo que hacer. Y así, entonces, más o menos distribuirte en función de tu tiempo. Hay unas materias que van a exigir más tiempo de dedicación que otras, algunas son más extensas que otras. Entonces tú dirás, esta la puedo estudiar con tanto tiempo de antelación, esta la puedo estudiar a lo mejor en este momento en particular. Tienes que organizarte, tienes que hacer efectivo tu tiempo. ¿Cuánto tiempo de antelación se estudia para un examen? Eso varía mucho. Hay gente que a lo mejor un examen lo saca en una semana, hay otros que se ponen a estudiar con un mes. Lo que sí les puedo decir es que hay que estudiar con tiempo. Estudiar un examen o para una materia el día antes o algo así no es productivo. Aparte que no es rentable ni para ti ni para el futuro paciente, porque todo eso se te va a olvidar a los 3 días. Entonces, estudiar con tiempo para que lo que aprendas no solamente sea algo que vas a dejar plasmado en el examen, sino que sea algo que tú vas a adquirir y que vas a tener a la mano para utilizarlo posteriormente. Pero sobre todo, calendarios, organizarte, es lo que yo pienso. Y a la hora de estudiar, no tienes que estudiar a lo mejor 27 horas seguidas de que no existen en el día, sino que hacer entonces horarios de voy a estudiar una hora ahorita, me tomo unos minutos de descanso. Existen múltiples métodos de estudio, está la técnica Pomodoro, hay miles que tratan de hacerte como que tu tiempo de estudio sea efectivo y que no sea más bien una pérdida de tiempo. Pero no tienes que dejar de dormir todos los días, ni tampoco tienes que estudiar 23 horas de las 24 horas del día, no necesariamente. Siempre va a haber un momento donde vas a tener que dejar de dormir, eso sí, bueno, eso es un hecho. Ok, perfecto. En verdad me gustó bastante el tema de organización. Espero que le sirva a la mayoría de las personas. Pero además de medicina tener su parte bonita, el estudio, tener contacto con pacientes, hay un tema bastante interesante o intrigante, el cual es el tema de percentil más 90 y versus el 50. Sabemos que este percentil se basa principalmente en esas personas que tienden a compararse, ¿ok? Sobre todo en ámbitos de carrera o hasta incluso en bachillerato, se podría decir que la gente se tiende a comparar, por ejemplo, con una persona que saca 20, saca 19, saca 18, y esa persona saca un 12, un 13 y dice, oye, pero ¿por qué esta persona tiene mucha más nota que yo si estudiamos lo mismo, estudiamos juntos? Y las personas normalmente se tienden a comparar. ¿Qué puedes tú opinar con respecto a esas personas que se tienden así a comparar mucho con sus notas, las horas de estudio, que se fajan demasiado? ¿Qué puedes comunicarles a ellos que puedas decirles? Bueno, en primer lugar, compararse es el peor error que tú puedes hacer en la carrera. Porque a ti lo único que te interesa es tú superarte a ti mismo, no superar a otra persona ni nada de eso. Y lo otro es que todo el mundo funciona diferente. A lo mejor mi método de estudio no es el mismo que el tuyo, ni te va a servir a ti, ni nada de eso. Entonces, todos estudiamos diferente, razonamos distinto, o sea, nunca tu experiencia va a ser idéntica a la otra persona. Entonces, ¿qué quiero decirte yo con esto? Trata de enfocarte en las cosas que a lo mejor tú no has logrado hacer, superarte, ponerte retos.
tú ir mejorando, tú decir, mira, en esto no me fue como a mí me hubiese gustado, voy a tratar de hacerlo mejor, pero eso de andar viendo que si a la persona que le está yendo mejor o me fue mejor que a tal, no te aporta nada y sobre todo te va a generar muchas frustraciones. No todo el mundo funciona igual. Entonces, ¿quién es la persona con la que tú te tienes que comparar? Contigo mismo. Es tú decir, yo quiero ser mejor. Porque al final tú estás en esta carrera no para ser mejor que la otra persona, sino ser mejor para ayudar a otra persona. Entonces, ¿de qué tienes que estar pendiente? De ti mismo y de que tú quieres ser el mejor profesional el día de mañana. ¿Qué te va a llevar, a qué te va a llevar compararte con el resto de la gente con la que estudias? Al camino de la amargura, más nada. A estar amargado y ya porque nadie funciona igual que tú. Entonces, concéntrate en tu experiencia. Eso es lo que les puedo decir a todos. Vivan su experiencia, disfrútense su experiencia. Traten siempre de tener el objetivo claro de que quieren ser mejores profesionales. Y ya con eso yo creo que es la respuesta de que no deberían de compararse. Ok, me gustó bastante tu forma de pensar de que el camino de la amargura. Pero desligando un poco el lado de puro estudiar, puro leer, puro, que es la parte que más o menos frustra, ¿qué nos puedes comentar con respecto a dejar de un lado medicina y enfocarnos en otras cosas, hobbies, Ok. cosas que le gustarían a las personas hacer, hacer algo, vida fuera de la vida universitaria? Ok. Bueno, lo que es un hecho es que si tú dedicas las 24 horas de tu día a estudiar medicina, vas a enloquecerte. O sea, tú tienes que entender que tú tienes una vida fuera. No quiere decir que a lo mejor te vas a meter en todas las actividades habidas y por haber, pero tú tienes que tener, en mi opinión, un escape, un momento de desconexión, ya sea hacer un deporte, hacer ejercicio, ver una serie, o sea, tienes que tener un momento en el que tú te desconectes, porque si no, no vas a rendir. La única consecuencia que vas a tener es que tu salud mental va a ir así, en picada. Tienes que buscar algo que te llene fuera de la medicina. Tu vida no puede ser la medicina 24/7, o sea, tú tienes que hacer otras cosas. No quiere decir que yo te estoy recomendando a que dejes de lado medicina, al contrario, o sea, tu carrera es una parte demasiado importante de ti, es un hecho, pero yo no pasaba todos mis días estudiando, a mí me gusta escuchar música, o sea, me gusta salir, yo hacía ejercicio, otras cosas. Tú tienes que tener algo que te mantenga como que en contacto con la sociedad, contigo, con lo que está pasando. Tú no puedes absorberte, o sea, tú tienes todavía una vida que mantener. Tú, aparte de médico, eres persona. Entonces, creo que es de tener muy claro que tú no puedes estar toda tu vida y todas las horas de tu día invertidas en esto tampoco. Tienes que estar claro que va a haber un porcentaje importantísimo que va a estar dedicado a esto, sin duda alguna, pero busquen algo, otra cosa que hacer, busquen un deporte, busquen algo que los apasione, que los llene aparte de la medicina y seguramente les empezará a ir mejor en la carrera, muchísimo. Ah, perfecto. ¿Verdad que en este episodio ha logrado abarcar absolutamente todo lo que tiene que ver con medicina, cómo es el estudio, cómo, cómo hacer si quiero llevar una vida aparte, si tengo trabajo, las materias, recomendaciones? De verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado en este capítulo No de nada. y haber aclarado nuestras dudas. Sin embargo, bueno, ya damos por terminado este capítulo. De verdad, muchísimas gracias. Eh, Esperamos nuevamente verte en otro capítulo. Bueno, está Y bien. bueno, Si me invitan, yo accedo perfectamente. pero bueno, por ahora, sin más nada que decirles, nos vemos en un siguiente capítulo de Melcar Racetti. Vamos a estar por aquí dejando abajo lo que son las redes sociales y sobre todo le damos muchísimas gracias a SOS Telemedicina por habernos prestado nuestros espacios para estar aquí presente con el doctor Santos. Gracias.